La segunda ocasión que tengo de poder llevarle a estos capítulos mismos del Evangelio de Lucas, quiero una vez más tomar la oportunidad para, en el capítulo número 12, que es la segunda parte. La primera parte estuvimos explicando el sábado pasado los aristas que eran muy importantes poder platicar. Para hoy tomar ya de lleno este pasaje, si el Señor nos lo permite, y poder desplayarlo en nuestro corazón a la luz de lo que ya estos versos definitivamente están indicando y mostrando. La realidad de este pasaje, del versículo 57 al 59 del capítulo 12 del Evangelio de Lucas, tiene una aseveración que el Señor la da a sus discípulos y de ende a todos los que habríamos de acercarnos a Él, hablando de una manera bien profunda y de una manera, ¿cómo podría decirlo? A manera de, no de fábula, sino muy bien articulado, lógicamente, siendo la palabra del Señor, pero de una manera figurativa es la palabra. Y menciona algunos personajes difíciles de entender a veces, porque como que estuviese escondido en ese misterio que estos versículos hablan, la realidad de lo que confronta y enfrenta el Hijo de Dios, que vive por la fe, la victoria que él habría de conseguir, o que viviría por la fe, la victoria que él habría de conseguir en la cruz del Calvario. No se olvide, y el Señor me estuvo hablando esta semana de eso, no sé, el Espíritu Santo a veces le recuerda verdades lindas. No se olvide que Satanás está derrotado. No se olvide de eso. No se olvide que el Señor lo venció en la cruz del Calvario. Y oiga esto. Él ya no es el amo y señor de este mundo. Yo no lo había pensado así. Y hasta hace unos días atrás, estando orando y buscando al Señor, el Señor me dijo: hay algo que tienes que entender y que no lo has comprendido. Cuando el Señor enfrentó, y esto es importante porque esto que está aquí tiene que ver con eso. Cuando el Señor Jesucristo surgió a la vida escénica, llamémosle así, de su llamamiento ministerial, aunque él surgió a la realidad escénica que había una gloria en la tierra el día que nació de una virgen. Ángeles lo proclamaron, ángeles dijeron: he aquí os ha nacido en Belén de Judea un Cristo, el Hijo de Dios. Y aquellos seres angelicales cantaron. Ha de haber sido una exhibición hermosa de alabanza. Era un coro angelical, no ha de haber sido de 5 y de 6 pelones como nosotros, ¿verdad? Sino que ha de haber sido algo espectacular, maravilloso, que aquellos hombres se han de haber quedado atónitos de la brillante exposición de gloria que tuvieron en la oportunidad de estar ahí. La suerte de ellos o la bendición de ellos fue que ellos estaban fuera cuidando su rebaño, y que el Señor tomó un momento exquisito al estar ellos cerca de la ciudad de Belén. Tuvieron la dicha de que el Señor exhibió con un coro angelical una anunciación extraordinaria. Esa anunciación no estaba profetizada en el Antiguo Testamento. Ese desplegar de gloria que usted lee en los evangelios
y que apareció un coro de ángeles cantando y adorando y alabando y anunciando el glorioso nacimiento del Señor, fue una dicha para estos hombres. Ellos han de haber quedado afectados de por vida para siempre. No sé qué especial era para el Señor ese grupo de hombres. Algún día tendremos la oportunidad en la eternidad de analizar, a lo menos ese es mi deseo, de analizar cada personaje, de interesarme en verla, como cuando uno lee la historia. A mí me gusta leer mucha historia y me compro libros de biografías de hombres que vivieron hace 600 años, 800 años, 200 años, porque es interesantísimo a estos hombres que fueron puntas de lanza de sociedades, de movimientos, de organizaciones y de extraordinarios cambios que se hicieron en sus días de vida, y lo que conseguí yo con que ellos hicieran lo que hicieron, lo que hoy tenemos nosotros, cómo hemos llegado a entender lo que entendemos. Entonces estos personajes que leo en la palabra, me pongo a pensar qué dicha, y me he puesto a pensar la dicha de estos pastores, de haber tenido la bendición de ver un desplegar glorioso, hermoso, extraordinario, bello, cuando era el anunciar del Señor, cuando era el anunciar de su glorioso nacimiento. O sea, Él fue gloriosamente anunciado. Pero lo que le decía en este sentido del adversario era esto que me recordaba el Señor, y me decía: no te olvides que Él ya no es el amo de este mundo. Y yo decía: ¿por qué me lo estás recordando? Y entonces me di cuenta que en mi teología, que yo he entendido, es cuando Jesús le dijo, cuando el diablo tentó al Señor y le dijo: todo esto es mío. Entonces de ahí viene la idea en nuestro corazón, pero ya no es de Él. Me dijo el Señor: no se te olvide. Entonces me hizo regresar y me dijo: cuando Satanás tentó a mi hijo, y oiga esto, cuando el enemigo, el Señor apareció según los relatos de los evangelios, que son 3 los que podemos sumar, cuando el Señor apareció en la escena de la palabra, lo narra 2 veces, es decir, 2 veces que fue a oír a Juan. Entonces cuando lo fue a oír la primera vez, Juan dijo: ahí está, ahí está. Eso es lo que nosotros leemos. El Cordero de Dios. No, la primera vez ni siquiera notó quién era. Él no lo notó quién era. No sé si supo que era su primo inmediatamente, tal vez sí, pero fue cuando el primo bajó a bautizarse en agua. Y cuando el Señor pasó, ahí Juan, en el momento en que lo iba a bautizar, le dijo: yo necesito ser bautizado de ti. ¿Por qué? Porque él estaba viendo la señal que le había dicho el ángel a él cuando lo llamó, cuando le dio la ministración que le dio. Me imagino, usted sabe que Juan predicó 6 meses nada más, y fue preparado 30 años para ministrar 6 meses. Es asombroso eso. 30 años, porque desde que nació era exclusivo. En el vientre de su madre fue lleno del Espíritu Santo. El único de los profetas, según Jesús, que fue lleno del Espíritu en el vientre de su madre. Entonces la importancia de eso fue que cuando el Señor lo vio, ahí, cuando el Señor bajó a las aguas bautismales, Juan le dijo: no,
porque yo, el que me llamó a mí, me dijo. Usted lo lee ahí. Sobre quien veas que desciende el Espíritu en forma de paloma, ese es. Y solo hasta que lo bautizó descendió. Entonces el Señor me hizo recordar. Me dijo, ten cuidado. Tú estás enseñado por los hombres. Déjame que te enseñe yo. Y le dije, Señor, amén. Amén. Entonces me recordó el Señor, me hizo ver, me fui al pasaje y me hizo ver y me dijo, lee bien, mira bien, Alberto. Mira bien, porque tú estás repitiendo tradiciones religiosas y no te das cuenta. Entonces cuando Juan lo vio, que lo tenía frente a él, estaba ya metido en el río. Y cuando vio que el Espíritu descendió, empezó a discutir con él. Y le dijo, no, yo no te bautizo, yo no te bautizo. Tú me tienes que... Y empezaron a discutir ahí. Entonces el Señor le dijo, es necesario. Tomó autoridad sobre Juan y dijo, es necesario. Él ha de haber estado bajo el impacto, hermano. Él ha de haber tenido la unción de Dios, aquella frescura, aquella gloria. Los que estaban ahí, qué dicha la que tuvieron, porque eran tan ciegos que no miraban nada. Eso ha sido espectacular. El bautismo del Señor Jesús ha de haber sido espectacular. Ha de haber sido gloria. Llámale palmas al Señor, hermano. Bendita sea su misericordia. Ha de haber sido espectacular. Entonces los ven que están hablando, no saben que están hablando. La multitud que está viendo no sabe qué está pasando con ese extraño que Juan está discutiendo con él antes de bautizar. Y es esa plática. Entonces Juan lo bautiza. Y cuando Juan lo bautiza, la gloria de Dios desciende sobre el Señor. Qué evidencia, qué gloria, qué momento de haber sido para él ese momento en donde el Señor se está bautizando. Qué sencillez, qué mensaje de humildad. El santo de los santos bautizándose como pecador. Alabado sea el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret. Entonces, el Espíritu que ha venido sobre él toma control. Y hay un personaje que era el amo del mundo durante siglos, que tenía tomado, controlado todos los ángulos inimaginables de las áreas celestiales. Podía oprimir. Es más, ¿sabe usted que la Biblia dice que Satanás destruyó en el cielo y contaminó el cielo en su rebelión? E hizo estragos hizo estragos en el tabernáculo del cielo, porque la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo subió para limpiar los cielos y la tierra. Su sacrificio glorioso. Entonces, aquella contaminación que hubo, aquella rebeldía de siglos. Es una cosa interesante cuando uno habla de esto. Yo tengo que avanzar y qué barbaridad, no sé con ustedes cómo voy a hacer yo, pero es muy interesante eso que le voy a decir. Dios crió seres que tuvieran la autonomía de poder tener decisiones personales. Usted tiene que entender eso. Usted tiene que comprenderlo. Por eso es que usted y yo nos podemos perder, porque podemos decidir a favor del mal. Por eso es que usted tiene que estar constantemente entendiendo las realidades de Dios y perseverando en ellas y ser perseverante hasta el fin. Eso es fundamental, hermano. Por eso fue que el personaje que estaba en el huerto
le dijeron no comerás. ¿Cómo le dan una prohibición si él no podía desobedecer? Y para que Dios haya podido crear una creación a la que le pudiera desobedecer, quiere decir que Dios estaba en el conocimiento de que esa generación o esa criatura que él estaba haciendo, al escoger al revés, iba a estar en contra de él. Ese es el mundo de hoy. Eso es lo que nosotros vivimos hoy. Entonces, en la eternidad pasada, en las glorias que se narran en la Escritura, en las disposiciones sobrenaturales y extraordinarias que se hablan en la palabra de Dios, hermano, como el poderío que tuvo Satanás, que se habla de él en Ezequiel, de todos los poderes que tuvo, de todas las unciones que tuvo. Cuando se habla, toda vestidura tuviste toda vestidura te cubrió, el carbunclo, la esmeralda, el berilo, esto y lo otro. Le está hablando de las glorias, de los poderes y de las unciones que le dio, que eran capacidades extraordinarias. Y entonces cuando viene el Señor a la tierra, ese personaje es el dueño. Y cuando lo llevan, después de la unción y después de la manifestación, donde ya está ungido, donde ya está listo, donde ya no es un niño, donde ya no es un adolescente de 12 años, donde ya no tiene que sujetarse a su padre, en donde ya no tiene que estar sujeto a las leyes naturales de la tierra, sino va a entrar en el dominio del Espíritu, en donde le van a llenar de gloria, de poder, en donde va a poder actuar de una manera maravillosa, en donde va a llegar a entender que es el Cordero de Dios. Durante 3 años y medio la unción de Dios va a estar sobre él y va a echar fuera demonios y esto y lo otro. Se va para ir a destruir. Eso fue lo que me entendió el Señor, me hizo entender. Por eso es de que en el Nuevo Testamento Pablo, cuando está hablando de Satanás, dice: está pronto a ponerlo debajo de la planta de vuestros pies. Está hablando de nosotros, de nuestros pies, porque debajo del pie de Cristo ya está. Démosle palmas al Señor, hermano. Esto es fundamental. Fundamental que usted lo entienda, porque le va a dar sentido a este pasaje. Le va a dar sentido a este pasaje. Este pasaje es profundo, este pasaje desplaya doctrina, este pasaje revela verdades intrínsecas de la enseñanza, de que lo que significa ser guiado por el Espíritu, lo que significa que el Espíritu Santo esté en tu conciencia, lo que significa que tú tengas la oportunidad de conversar e ir a tu sacerdote. ¿Para qué el Señor iba a funcionar como sacerdote si no lo necesitáramos? ¿Por qué Él es el apóstol de nuestra alma si nuestra alma no lo necesita en las funciones que tiene? ¿Por qué se fue a sentar a la diestra del Padre para interceder? ¿Cómo vamos nosotros a vivir esa gloria teniéndolo a Él sentado? Usted por eso es de que no parece cristiano. Y sí lo es. Yo sé que sí lo es, pero no parece, porque no logra conquistar áreas de la carne. Y las áreas de la carne lo tienen amarrado y lo tienen bien trabado. Y por eso está triste, acongojado y está con problemas. ¿Por qué? Porque nunca puede ser libre, porque no puede pasar 6 meses en victoria. Ese es el error de nosotros. Esa es la gravedad de nosotros. Y por eso a veces usted viene con un gozo y una alegría, porque está en victoria y otra vez. Sí. Entonces hay que mantener, pero para mantener la victoria necesitamos, usted va a ver esto que está aquí. Entonces cuando el Señor va al desierto, va guiado, tomado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo mete a la tentación. Eso es tremendo. El Espíritu Santo lo mete a la tentación. Ya lo ungió, ya lo llenó,
ya humildemente se bautizó en agua, ya cumplió, porque cuando Juan no quería hacerlo, el Señor le insistió y le dijo: hay que cumplir la Escritura. Entonces se puso bajo la realidad de la palabra, se puso bajo la verdad de la revelación del Padre, para que él como Cristo no tuviera absolutamente nada en contra de su realidad de Cristo, sino que cumplió todo y va bautizado en agua, va lleno del Espíritu. Entonces el Espíritu mismo lo mete a la tentación. ¿Por qué? Porque tenía que destruir a un destructor que tenía siglos de hundir a la humanidad, y a saber qué otras cosas no hundió. Hoy hay seres que están amarrados en un lugar llamado el Tártaro. Son cárceles de máxima seguridad, llamémosle así, en donde personajes celestiales de un rango grandísimo, seres con poderes increíbles, asombrosos, hermano, seres que tienen potestad de destruir, los amarraron porque no les quitaron el poder, lo siguen teniendo. Eso es una cosa interesante, notarlo, que cuando Dios da, no lo quita. Él lo da, Él lo controla, eso sí, porque entonces creó un mundo que las criaturas podían revelársele, porque lo que quería era crear un mundo, y por eso la eternidad va a ser exquisita, porque la eternidad va a ser seres glorificados, seres gloriosos, seres poderosísimos, pero sin la posibilidad de pecar, en la libertad de que ya fueron probados en una eternidad pasada, porque en esa eternidad futura ya no habrá ni diablo ni muerte. Entonces va a ser una cosa extraordinaria la realidad de un futuro. Serán mundos espectaculares. No se lo pierda, hermano. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vamos a una eternidad de gloria. ¡Aleluya! ¡Santo! Entonces el Señor va y lo derrota, pero como no lo había derrotado, eso fue lo que el Señor me habló a mí. Me dijo: el diablo ya no es quien era, y ustedes todavía están amenazados por algo que no tiene por qué estar amenazados. Por eso le digo que nosotros necesitamos utilizar la palabra para entrar en esas victorias, para que usted conserve esa victoria. Entonces se acostumbre a vivir en victoria, en victoria, en victoria, en victoria, pero ya es una victoria que va a ser perenne usted. Entonces, cuando usted esté en esa victoria, lo van a glorificar, porque esa victoria es la que lo quiere llevar, o se va a morir en esa victoria, y como se murió en esa victoria, lo van a glorificar con esa victoria, solo que va a ser superior, con un cuerpo superior, pero va a vivir con esa victoria. Usted tiene que morir en esa victoria. Esa es la victoria del Hijo de Dios. Morir en esa victoria. ¿Y cuál victoria? La victoria de que Satanás esté debajo de la planta de tu pie. Eso es lo que el Señor quiere. Dios quiere darte esa victoria. ¿Por qué? Porque cuando lo tentó y le dijo: todo esto es mío, era cierto en ese momento. Eso sí, lo quiso asustar. Le dijo: todo esto es mío, te lo voy a dar, le dijo, si me adoras. Si me adoras, yo te lo doy. ¿Por qué? Porque esto es mío. Esto me lo dio a mí el Padre de donde tú dices que vienes. Y estaba bajo bases verdaderas. Entonces, mire cómo era esto tan terrible, que la Biblia narra en la historia del rico y Lázaro. Cuando muere Lázaro y muere el rico, son llevados a un lugar que es común debajo de la tierra. Es decir, los que morían sin haber venido el Cristo a morir a la cruz, no podían entrar a la presencia del Padre, porque el cielo estaba contaminado. Llamémoslo así, llamémoslo así, porque por eso fue que Jesús entró con su propia sangre
Y por eso es que en Hebreos dice que el Señor limpió los cielos y la tierra. Por eso es que la habla. Hermano, no estoy inventando yo, capaz que usted no lee la Biblia, léala. Lo va a encontrar ahí. Yo a veces le digo, como usted ha leído en Hebreos, yo le digo dónde está y pienso que ya lo leyó, pero usted ni sabe dónde está Hebreos, ni lo ha leído. Entonces su mente entra más confusión. Pero en Hebreos está escrito que el Señor limpió los cielos y la tierra. Y luego habla que entró con su propia sangre. Entonces, ¿dónde lo venció? Lo venció cuando bajó a los infiernos. Porque ahí prueba la escritura de que tenía a las almas, el enemigo las tenía todavía en un lugar donde no era una gloria absoluta, aunque no había sufrimiento. Dice que el rico miraba como Lázaro era consolado, y Abraham le dijo, y ahí estaba Abraham con Lázaro, o sea que Abraham estaba ahí también. No estaba en el cielo, no estaba en el paraíso, estaba en el seno que llevaba su nombre, el seno de Abraham. Era un lugar, y dice, hay una gran cima o un gran impedimento. No se puede pasar de aquí para allá, es algo que no se puede. Tú puedes ver, pero no se puede, y tú ahí eres atormentado. En cambio aquí es consolado, era el mismo lado. Entonces el Señor, ¿cuándo fue? Por eso le digo, Satanás ya no tiene todo poder. Cristo tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Démosle palmas al Señor, hermano. No se olvide de eso. Porque el Señor bajó a los infiernos, le arrebató las llaves de la muerte, tomó sobre toda autoridad, llevó las almas cautivas, las llevó al seno de Dios, las llevó al paraíso. Se terminó esa jugareta que tenía ese personaje, limpió los cielos, santificó, por así decirlo, hermano, todo lo que Satanás contaminó, todo lo que había de eso, y nos dio en su Hijo, nos dio a Cristo como sacerdote eternamente para nosotros. Démosle palmas al Señor, eso es glorioso. No se deje intimidar por el enemigo. Tome autoridad. Tome autoridad. Satanás está derrotado. Satanás ya fue vencido. Cristo lo venció. Jesús lo venció en la cruz. Pero usted tiene que tomar autoridad. Tenemos que tomar autoridad. No tiene más poderío sobre este. Tiene acceso a este mundo. Es el príncipe de este mundo. Eso es innegable, del lado de las tinieblas. Pero mi príncipe ya no es. Mi príncipe es Cristo Jesús. Él. Estoy en el reino de la luz. Estoy en el reino de la luz. Estoy en el reino de la luz. Estamos en el reino de la luz. Vaya saliendo de la tiniebla. Vaya saliendo de la tiniebla. Tome autoridad. Tome autoridad. Tome autoridad en el nombre poderoso de Cristo. Hágalo, hermano. ¿Por qué? Porque el enemigo le quiere robar el gozo, la alegría, la victoria, el estar en esa bendición psicoespiritual, donde tu mente está feliz porque estás en paz con Dios. Tu mente está alegre porque estás venciendo y derrotando, porque ya venciste esta semana y mañana vencerás y pasado también, y estás como la luz de la aurora. Se puede, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Démosle palmas al Señor, hermano. Ojalá que usted pueda oírme eso. Entonces, ahora vamos a leer de este capítulo 12, y ya se hizo tarde, ¿verdad? Pero usted me da un chancecito. Dicen por ahí, ¿verdad? Deme un chancecito. Y déjeme nada más, quizás unos 2 minutos, entrar de lleno a esta explicación que necesita
desarrollo explicativo, teológico, para poder entender lo que se está desarrollando aquí, lo que se está hablando aquí, lo que el Señor está hablando en esta revelación que Él trae para aquellos que habríamos de vivir en la tierra y nos quedaríamos con la misma llenura del Espíritu Santo que Él, que nos daría la misma unción del Espíritu Santo, que viviríamos en un cuerpo que Él ya entendía cómo era, lleno de tentaciones, lleno de luchas, lleno de significaciones negativas. Un Cristo que iba a interceder, que iba a saber cómo tú eres, cuál es tu problema de esencia, que no tienes por qué avergonzarte al ir ante Él y contarle tus cuitas y tus miserias y tus desgracias, como quien está hablando consigo mismo. Tienes que ir con el Señor y explicarle tus situaciones, y explicarle tus problemas, y explicarle tus tendencias raras y feas, y explicarle tus pecados, y explicarle cómo fue que caíste en eso, qué es lo que está pasando contigo, qué es lo que está sucediendo. Si estás sintiendo la obra del Espíritu en ti, si estás sintiendo la obra del Señor, pero también estás sintiendo la fuerza negativa, estás sintiendo la naturaleza pecaminosa, estás dentro de un marco extraño de vida porque tienes luz, pero también de ti hay tinieblas. Y tus tinieblas son distintas a las verdaderas tinieblas, porque ya la sangre de Cristo te limpió, la sangre de Cristo borró tus pecados, ya tu mente está dentro de la verdad de Dios, ya la palabra te fue revelada, ya oras, ya buscas al Señor, ya adoras, ya alabas, ya sientes la unción, ya el Espíritu Santo te puede santificar, ya tu alma puede oír la voz de Dios, ya tu espíritu está en comunión con el Señor, eres una nueva criatura, pero todavía estás en tinieblas. Las tinieblas que hay en nosotros no son igual a las tinieblas de Satanás, porque nosotros ya no somos hijos de Satanás, pero tenemos una triste realidad que tenemos que ir sacando, que tenemos que ir entendiendo. ¿Por qué? Porque desde el día que nos convertimos a Cristo empezamos a ser víctimas de ataques específicos de un personaje que aquí se le llama adversario. Esto es importante. Aquí a ese personaje este pasaje lo llama el adversario. El adversario es aquel que está personificado y que puede ser en un momento dado un demonio específicamente enviado para atacarte. Puede ser tu carne ya acostumbrada a algo malo, ya tu carne acostumbrada a algo pecaminoso, que sientes ahora los embates de eso y las dificultades que tienes con eso, porque nunca antes habías tenido una fuerza moral, una fuerza espiritual, una fuerza gloriosa de bien que te quisiera hacer bueno. Lo único que tenías en la mente era que tu mamá te decía que no lo hicieras, pero el cincho no te ayudó mucho. Te dieron leño, pero no te compusiste. Y empezaste a practicar cosas que hoy ya te das cuenta que son situaciones que a la Biblia, a la luz de la palabra, no son agradables a Dios. Entonces eso, tu adversario es distinto a esa naturaleza que tienes contraria, pero tienes que tomar en cuenta que tienes esa naturaleza contraria, que Cristo cuando murió en la cruz derramó su sangre, y cuando tú lo aceptaste como su Salvador y vino sobre ti el poder del Espíritu Santo que vino sobre ti y la unción del Espíritu Santo que está sobre ti, no te quitó la naturaleza caída, no te la quitó. Si te la hubiera quitado, estaríamos en otra disposición, pero no. Por eso la Biblia nos anticipa a nosotros que tenemos que aprender a conocer que los que se llaman los frutos de la carne, los frutos de la carne son muy distintos al adversario que aquí te quiero hacer mencionar. Esto es bien importante, hermano.
es fundamental. Como quisiera que estuvieran todos, pero nadie viene los sábados. Qué raro es el Señor. Tal vez solo los buenos vienen los sábados. Qué buenos vamos a ser nosotros, los peores venimos los sábados, creo yo. Entonces oiga esto. El Señor le dijo a los discípulos que Él podía destruir a Satanás y quitarle todo lo que Él tenía, que aunque Él hubiera sido fuerte, había ahora venido otro más fuerte. Se llama Jesucristo, se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Los demonios le decían: ¿qué tiene contra nosotros? Tú eres el Santo de Dios, tú eres el Santo de Dios. ¡Cállate! ¡Enmudece! ¿Qué autoridad haber tenido el Señor? Yo me lo voy a ver eso en Panavisión, Tecnicolor. Dios mío, eso no me lo pierdo yo. Los invito a todos. Ya sabe que ahí es todos parados y yo sentado. Pero usted va a tener la propia suya en su casa, no se preocupe. Porque es exquisito de haber sido visto ver al Señor echar fuera demonios. Oh, eso uno de los pasajes que yo no me lo quiero perder nunca es cómo liberó al Gadareno. Si ese daba miedo, hermano. Ese era como una fiera, horroroso. Y me imagino cuando lo vieron venir correr, cuando venía hacia él, ya sabían todos que lo tenían que recibir con un hacha, con un palo, a patadas y hacerse a un lado del Señor quieto. Se puede imaginar cuando cayó así a sus pies, ¡bum!, con aquel rostro horrible, aquella situación tremenda, y el Señor lo liberta. Ese es el Cristo que predicamos. Amén. Entonces ahora va a hablarle a los seres humanos que van a tener sacerdote, que van a tener intercesor, que van a tener quien los cubra, que van a tener quien los defienda. Escúcheme bien eso, hermano. Que viene para socorrer y ayudar, yo no sé, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, 60, no sé cuántos años vamos a ser cristianos. No se sabe. La vida no es nuestra. Pero si usted ha entendido el mensaje, el Señor ahora viene porque va a ayudar a esta gente que viene a Él, y que uno a uno, Él es glorioso, Él es omnipresente, Él es Dios, Él es omnisciente, Él es omnipotente. Él está en todos lados al mismo tiempo. Él puede oír a todos al mismo tiempo. Él puede auxiliar a todos al mismo tiempo. Él puede, porque es Dios. Jesús es Dios. Entonces, por eso es que usted no tiene que tener miedo, tiene que tener temor. El diablo no puede hacerle daño si usted toma autoridad. A mí me tuvo a raya con miedo durante mucho tiempo. Jamás se me va a olvidar eso. Y por eso yo sí se lo digo con sinceridad. Yo odio a Satanás. Con todo mi corazón y con toda mi alma lo odio. Porque me ha hecho la vida a cuadros. El Señor lo reprenda. Pero ya no tiene todo poder. El que está con nosotros, ese tiene todo poder. Jesús de Nazaret. Entonces, él va a auxiliar a estas almas, a estos seres humanos. Pero ahora Él los va a entender porque Él se hizo como ellos. Y les va a entender sus más horribles cuitas, va a entender los pensamientos, va a entender la vida, va a entender la naturaleza. Tiene explicación instantánea. Es algo extraordinario lo que Jesús es hoy para nosotros. Es nuestro intercesor. Oh, bendita sea su misericordia, bendita su gracia. Entonces, ¿y por qué? Verso 57, y voy a leer para terminar, y el otro sábado sí empezamos.
Sí, el otro sábado sí. Pero esto es muy importante que se lo explique. Esto era importantísimo. Por eso que no es nada más de que se lo diera, sino era importante para que usted vaya viendo. Y si usted tiene la oportunidad de volver a oír esto, vuélvalo a oír. Afortunadamente está grabado. Y usted va a tener la oportunidad de entender cosas para su ayuda. Esto es como una plática para que usted, cómo puede usted vivir en victoria. Cómo la Biblia diseñó que usted alcance victoria en Dios. No es nada más de Dios, Señor, aquí estoy en victoria. No. Hay un proceso. Entonces dice aquí, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? ¿Y por qué? El verso 57, hermanita de mi alma o hermanito, eso es. Y así grande, porque de chiquito no leemos nada. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Acuérdese usted que el Señor está en este momento que se está hablando, está siendo juzgado y perseguido por la doctrina que enseña para alcanzar una nueva vida en el reino de Dios. La doctrina que Cristo predicaba era absolutamente opuesta a lo que los fariseos enseñaban. Los fariseos tenían una enseñanza sacada del Antiguo Testamento, en donde sus escuelas rabínicas, y quiero decirlo que usted debe de saberlo, que para el tiempo del Señor Jesús ya los fariseos tenían casi que 1000 y pico de años de tener la ley en su haber. Ya habían tenido, era el tercer templo, ya habían salido de Babilonia, ya habían estado en Asiria, ya habían conocido a Alejandro el Grande con el imperio griego, e Israel venía desde tiempos inmemoriales. Pero en la ley de Moisés venía exactamente cuando estuvieron los 40 años en la tierra prometida, ya con la ley, ya con el tabernáculo, ya con todas las órdenes sacerdotales y con todos los sacrificios y todas las enseñanzas. Entraron a la tierra prometida, ahí estuvieron, y de Moisés a Cristo aproximadamente 2000 años. Entonces eso quiere decir que ellos tenían una escuela ya establecida, y las conclusiones que habían sacado y los pensamientos que ellos tenían de cómo corregir la naturaleza humana, esto es fundamental. Escúcheme, por eso voy despacio, el tiempo es prudente, voy a tomarle 5 o 10 minutos, porque quiero que quede bien explicado y quiero que tengan ustedes en su haber la oportunidad de escuchar otra vez en estas grabaciones la verdad de lo que hemos estado entendiendo durante muchos años que llevamos nosotros de estudiar la palabra de Dios, pero que también hemos aprendido de siglos y siglos de equivocaciones, y podemos interpretar a Cristo ahora en el tiempo de estos fariseos, a luz de lo que hemos vivido 2000 años nosotros sin haberlos vivido, pero los tenemos delineados en libros y los tenemos delineado en la historia, y hemos visto cómo Israel, Dios ha sido justo y maravilloso, porque usted y yo hemos presenciado el resurgimiento de Israel como una nación. Eso es sorprendente. Ese es uno de los más extraordinarios momentos cristianos que haya tenido la iglesia de Jesucristo en los últimos 70 y pico de años. Cuando en 1948 Israel regresó de nuevo a ser una nación, y desde ahí hasta acá nos prueba que la Biblia es un libro fascinantemente, ya lo sabíamos, glorioso, pero a nosotros como generación nos impacta más porque nosotros sí tenemos aquí cerquita la realidad de lo que pasó en Israel hace 70 años. Vimos la guerra de 1967, vimos la del 73, estuvimos presentes en la forma en la que se está haciendo la elaboración de la restauración de Israel.
Y al leer la Biblia nos damos cuenta de la fidelidad de Dios. Entonces, como generación, nosotros tenemos una extraordinaria oportunidad de aprender de los pasajes más profundos de la Biblia, dándoles una interpretación a la luz de la palabra, pero también a la luz de la historia. Y eso es encomiable. Si son los últimos tiempos, ha de ser que Dios quería que nosotros entendiéramos si vamos a ver el arrebatamiento, si vamos a participar de señales tan sobrenaturales como la venida del anticristo, si vamos a tener ese contacto de ver la realidad de la gran tribulación, las 70 semanas de Daniel cumplida entre nosotros, si vamos a tener la oportunidad de ver un mundo cambiante que va hacia la verdad del Apocalipsis. Entonces quiere decir que también las prácticas espirituales de bendición y de victoria que la Biblia tiene enseñadas, pero que fueron quizás enterradas por siglos, de que no era el tiempo que se supiera, hoy el Señor quiere dárnoslas a nosotros. Y una de ellas es cómo alcanzar una victoria verdadera sin ser un evangélico hipócrita, fariseo y falso. Eso es importante, eso es fundamental. No se avergüence de ser hipócrita. Todos lo somos, no solo usted. Bienvenido al club. Entonces, esto es fundamental, hermano. Porque ahora, en este pasaje, el Señor le está diciendo a los discípulos que va a llegar un momento en que los creyentes que van a entender su mensaje, porque los fariseos, cuando Él los vio enseñar, vio que la ley de Moisés la habían interpretado forzando a la gente y haciéndole creer hipócritamente a la gente que ellos sí habían alcanzado la victoria que no tenían. Eso es importante. Y por eso fue que cuando Él apareció, vivió con sus discípulos diáfanamente, vivió con ellos absolutamente a la luz pública. Desde que empezó su ministerio público, a las 40 días que regresó de la batalla, fue cuando volvió de nuevo. Y ahí está el otro relato del Evangelio, que esa fue la segunda vez en donde ahí ya Juan abiertamente, cuando lo volvió a ver, que venía de vencer al diablo, no sabía de dónde venía. Él no sabía que venía del desierto y que había estado 40 días y 40 noches batallando. Él no sabía que había vencido a Satanás, que lo había derrotado. Él no lo sabía. Lo único que Juan sabía era lo que gritó cuando lo vio: ¡ahí está! ¡Ahí está! Y entonces gritaba: ¡ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Ahora, este Cristo enseñaba distinto que los fariseos. Y la fundamental enseñanza que les dejó a los hombres fue cuando le dijo a sus discípulos: los fariseos dicen, pero no hacen. Los fariseos dicen, pero no hacen. Si algo hay que alcanzar en el Señor, es poder hacer la santidad. Usted sabe la santidad, pero no sabe cómo hacer la santidad una realidad. Y por eso se lo digo: si este es el momento que Dios nos va a permitir, si estos son los años que nos va a permitir examinar nuestro corazón, examinar nuestra vida, y que la gente se deje de fariseísmos y de hipocresía, y que la gente deje de fingir lo que no ha alcanzado,
y que empiece a encarar la realidad de la verdad de la palabra. Porque cuando el Señor habló a los fariseos, les dijo: fariseos, hipócritas, esto y lo otro, es necesario limpiar el vaso por fuera, haciéndoles ver que ellos en su doctrina y en su enseñanza habían aprendido una realidad que era la base fundamental de por qué había venido la ley primero. Ya cuando Pablo estudia esas verdades en Romanos, hace un recuento real de lo que es la ley y el propósito de la ley, y el Señor solamente se refirió a ello diciéndole: está bien, es cierto que hay que limpiar el vaso por fuera. Les da la razón en que han concluido lo que la ley enseña. ¿Qué es lo que enseña la ley? Lo que enseña la ley a conclusión es que Dios es santo. Ese es el problema que tenemos nosotros, los humanos, que Dios es santo. Entonces, al ser el santo, Él ama que los suyos sean santos, pero no a la forma farisaica hipócrita. Y ese ha sido el conflicto de siglo tras siglo, tras siglo, tras siglo, tras siglo, tras siglo, desde la época de la Reforma. Ese ha sido el enorme conflicto, esa ha sido la tremenda realidad. Y el Señor en los últimos años ha estado tratando con los anglosajones, con los alemanes, con los italianos, con los franceses, donde quiera que el evangelio se predica, con los africanos, con los latinoamericanos. No tardó con nosotros también, nos ayudó para que pudiéramos entender que es una hipocresía ser un legalista. Y que hay gente que tiene que entender y que tiene que comprender que es cierto que hay que limpiar el vaso por fuera, pero es necesario, esa es la doctrina que él traía, limpiarlo primero por dentro. Entonces esa es la fundamental verdad que tenemos que entender. ¿Cómo limpio mi vaso por dentro? Y esa es la realidad que yo he podido entender en los últimos 25 años que tengo de predicar la palabra. Dentro de los 40 años que tengo de ministrar la palabra, hermano, los últimos 25 años me he deleitado y he querido entender y he querido comprender en medio de mis luchas, en medio de tanta religiosidad, en medio del mundo religioso donde me he movido desde los 15 años, hermano, y que me he mantenido en una línea extraña y rara a veces, porque queremos siempre guardar la apariencia. Es terrible eso, cuando te enseñan desde jovencito, cuando te enseñan desde niño, y te lo meten, y te lo meten, y te lo meten, y te lo meten, y llegaste a tu juventud madura, y a tu adultez, y empezaste en esas prácticas. Tienes que, peor, si abriste un avivamiento espiritual, si tu movimiento, si fuiste líder espiritual y abriste movimiento espiritual grande y todo, entonces la presión de la fama y la presión de que te conozcan y la presión de que la gente, y encima de eso metidos en doctrinas de hombres en donde se le honra más al hombre que a Dios, y la gente cree que los hombres valen la pena. Entonces la gente, hermano, se preocupa por, aunque empiece a averiguar con su madurez que está equivocado en ciertas áreas terribles, hay hombres que no se animan, prefieren morir y esperar que otros lo hagan, porque ellos no querían decir que se habían equivocado. Eso es terrible. Eso es así. Entonces ahora solamente termino para decirles dónde vamos a empezar el otro sábado. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos? ¿Ah? Iba a venir un tiempo en donde cada ser humano iba a poder juzgarse a sí mismo.
Eso es contrario al judaísmo. Por eso los judíos se vuelven locos con esto y hicieron el relajo que hicieron. Porque dicen, no, ¿cómo que cada uno? No, tiene que juzgarte el Sanedrín, el sacerdote. Nosotros somos, y por eso era que fueron a buscar a la adúltera y la trajeron, que ya solo el hecho de ir a buscarla, en esta época de gracia de nosotros, se da uno cuenta qué miserables eran los fariseos. Encima de eso, no trajeron al hombre. Qué desventurados, ¿verdad? Sino a la mujer, que para ellos valía nada. La fueron a tirar humillada, como que era una basura. Y dijeron, esta. Y el Señor los hizo pedazos con una sencilla realidad que solo un ser tan glorioso podía animarse a decir, puesto que no les tenía miedo: tienen contra ella la primera piedra el que esté sin pecado. Y nos acabó, no solo a ellos, hasta a usted y a mí nos acabó. Porque nos dimos cuenta que también tiramos la piedra nosotros. ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Y ahí vamos a ver cuál es el proceso en el que por eso entras en grandes problemas espirituales. Y por eso vives derrotado, vivimos con miedo, no puedes vivir en una constancia. Por eso hoy eres verde, mañana amarillo, y el otro día ya no tienes color. Y así somos. ¿Por qué? Porque nunca hemos podido entender que nuestro adversario nos está ganando siempre la partida, y que nosotros no estamos entrando al lugar santísimo con nuestro sacerdote, y no hemos sacado provecho de arreglarnos con nuestro adversario. Él lo dice. Y que por eso al final terminamos en la cárcel. Ahí está clarito, es exacto. Y vivir en la cárcel es la cosa más horrible, hermano. Acusado constante y diariamente. No es una cárcel literal, menos mal. Pero está hablando, la cárcel es la condición prisionera del alma y de la mente, acusada constantemente por Satanás, porque sabe que siempre tienes algo malo y sabe que con eso te tiene agarrado, y siempre te tiene con miedo y con temor, porque siempre te recuerda que nunca pudiste vencer esto y esto. Y dicho sea de paso, no son 100 áreas las que tienes que vencer. El verdadero hijo de Dios no son 100 áreas, son 2, 3. Son 2, 3. Y si logra meter el fuego ahí, si logra amarrar eso, va a despegar, pero de una manera increíble. Yo estoy casi seguro que el 90% de los cristianos que están en el mundo nunca han experimentado una libertad completa de alma. Por eso es que están siempre siendo derrotados. Y el enemigo parece increíblemente poderoso. Si ya fue vencido, él ya no tiene el poder, él ya fue condenado. Démosle palmas al Señor. Póngase de pie, hermano, hermana. El Señor me ayude a terminar un día. Véngase para acá si quiere que oremos. Si no, usted está ahí en su lugar. Vamos a orar por estas peticiones. Levante su corazón al Señor. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Levante sus manos al Señor. Levante su corazón al Señor. Gloria a Jesús. Oh, aleluya, aleluya. Gracias, Señor.
he llegado a este lugar. Oh, aleluya. Cantamos al Señor. He llegado a este lugar con el propósito de estar junto a ti. He llegado. Levante su canto al Señor, hermano. Levante su canto al Señor con el propósito de estar junto a ti. Porque soy una oveja. Porque soy una oveja. Sí, Señor, necesitado de tu amor. Tómame en tus brazos y venda mis heridas, porque solo tú, porque solo tú, porque solo tú sabes consolar. Oramos al Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, pidámosle en esta noche que nos sensibilice para entrar en una sinceridad y podamos juzgarnos a nosotros mismos. Oh hermano, hermana, ¿por qué no os juzgáis vosotros a vosotros mismos? ¿Qué autoridad nos está dando el Señor? ¿Qué poder el Evangelio iba a tener? Su muerte en la cruz, su sacrificio y su resurrección y su ascensión al cielo para estar intercediendo como sacerdote, nos daba la oportunidad de tener una vida nueva, una conciencia llena de su gracia, de su misericordia, para que nosotros en el nombre de Jesús seamos nuestros propios jueces. Solo así vas a poder entender que tienes que elevarte, que tienes que ser tú el que entiendas la posición equivocada tuya. Eres tú el que tiene que decir: Señor, yo sé que esto está mal. Entonces desde aquí, desde donde me estás hablando, no necesito que alguien me vea, que alguien entienda, que alguien sospeche, que alguien oiga, que alguien mire. Tú eres el que me ha visto, Señor. Tú eres el que conoce mis intenciones. Yo quiero aprender a practicar esa realidad, pero con victoria, Señor, que sea de bendición, que esta potestad que le has dado al Hijo de Dios, ahora que conoce a tu Hijo, ahora que soy Hijo de Dios, tengo la autoridad de juzgarme a mí mismo. El Señor nos ayude, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, vengo orando por este pueblo, vengo orando por este congregante, hermano, hermana que está aquí, Señor. Tu palabra está siendo predicada, está siendo enseñada, tu palabra está siendo entregada para que la podamos entender. Ayuda a este pueblo, a estos hermanos, que puedan entender tu palabra, para que tu evangelio se haga real en sus vidas. El poder de tu Espíritu pueda venir sobre cada uno de ellos para enseñarnos las verdades que tú creías cuando estabas en la tierra, y por eso viviste como viviste. Y es lo que nosotros hoy tenemos, Señor, que seguir tu ejemplo. Guarda a cada hermano, a cada hermana. Señor, oramos por mi hermana Conde. Ten misericordia de ella. Levántala, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Extiende tu mano en el nombre de Jesús de Nazaret. Extiende tu mano bendita sobre estas vidas, Señor. Gracias por los milagros hechos. Guárdanos, Señor, protégenos, líbranos de todo peligro. Nos cubrimos con tu sangre. Te pedimos que nos acompañes a nuestros hogares. Guárdanos de regreso a casa. Protege nuestra salida de este lugar y permítenos mañana gozar una vez más
debo adorarte y bendecirte con todo nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesucristo lo pedimos. Amén. Y amén. Y el pueblo de Dios dice...